11 de la mañana, 34 minutos, amigos y amigas de la mesa de trabajo, y vamos a seguir con nuestra última invitada en esta mañana de Bolche Radio. Y pues bien, vamos a discutir un poco, ya hablamos un poco de Patricia, de las reacciones del movimiento cultural, pero queremos hablar un poco más los ecos de la salida pues de lo que representa la salida del exministro Alejandro Gaviria del gabinete presidencial de Gustavo Petro. Para ello hemos invitado a la politóloga, doctora en estudios políticos latinoamericanos y también profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional, Carolina Jiménez. Profe Carolina, muy buenos días y bienvenida a la Bolche Radio. Buenos días, un saludo para todas, todos. Bueno, profe, hablábamos ayer a propósito de la edición que salió en circulación hoy del semanario Voz. A partir de todo esto que pasó el lunes, el remesón ministerial, cambios al interior del gabinete del presidente Gustavo Petro, bueno, quisiera tu opinión inicial con respecto a esto que pasó. Bueno, yo creo que hay que mirar como en perspectivas, incluso en dimensiones más amplias o temporales, lo que aconteció. Yo creo que en una perspectiva del corto plazo resulta interesante situar la salida de Alejandro Gaviria en el marco de lo que se ha venido como perfilando de los diferentes bloques o quizá mejor tendencias en términos de horizontes políticos al interior del gobierno. Claramente, bueno, como han advertido en diferentes espacios y diferentes análisis, Alejandro Gaviria junto con José Antonio Campos, Cecilia y Jorge Iván se configuran quizá en una perspectiva política y por supuesto político-económica que tiene ciertas preocupaciones en términos del cuidado del orden o del régimen económico existente, con unas posiciones liberales que en algunos casos, si bien pueden ser heterodoxas, no distan realmente de poder hacer una elaboración crítica al modelo económico vigente. Entonces hay una perspectiva un poco más de cuidado del modelo económico vigente. En ese orden uno podría decir que la salida de Gaviria se corresponde como a eso que se ha venido configurando. Sin embargo, en una perspectiva o en una lectura más de mediano y alcance más amplio, creo que es importante en todo caso situar las dificultades de la que ha venido o que han venido caracterizando el gobierno de Gustavo Petro. Yo creo que en el momento en que acompañamos y el grueso de la ciudadanía del país votó por el proyecto del pacto histórico, se votó en una perspectiva realmente de poder avanzar en un escenario de transformación, en un escenario disruptivo frente al orden social vigente, pero un poco desconcertados estos casi ya 6 meses de gobierno, nos alertan sobre las dificultades en términos de transitar hacia esas transformaciones. Entonces digo esto para decir que si bien uno podría entender y explicar políticamente la salida de Gaviria y en algún momento señalar que puede ser interesante, realmente de una perspectiva de mediano y largo plazo, pues lo que hemos venido conociendo del gobierno nos resulta del todo claro que esa salida se corresponda a que no se comparte el horizonte político. Yo creo que no precisamente Gaviria y las otras dos ministras que salieron van a ser reemplazados por lo poco información que se conoce, bueno, por lo que se conoce, por unos perfiles y liderazgos que realmente apuntan en un horizonte transformador que justamente es el que convocó la idea de Colombia potencia mundial de la vida y la idea de acompañar el proyecto del pacto histórico. Entonces, en ese sentido termina en una lógica un poco ambigua o contradictoria, si lo quisiéramos poner en esos términos,
de que se entiende la decisión política, pero que en términos del horizonte de visibilidad que acompaña al gobierno no resulta claro que la decisión política termine caminando en la perspectiva deseada, al menos por el movimiento social y popular y por los sectores de izquierda y pensamiento crítico que acompañaron la elección de Gustavo Petro. Profe Carolina, pero definitivamente la salida de Gaviria ha puesto un debate que ha escalado a redes, que tiene también a opinadores, programas de radio, bueno, en fin, toda la matriz de opinión discutiendo en torno a lo que tú llamas como ese, le han llamado el eje técnico del gobierno. Y digamos que una discusión en torno al neoliberalismo, palabra que dentro de la izquierda citamos mucho, pero que la gente común y corriente no entiende bien. Te quería preguntar primero que nos hicieras como una breve, muy general exposición de qué es el neoliberalismo y por qué estas confrontaciones de voces que hablan que eso es una categoría inventada prácticamente por la izquierda y de otras voces que dicen que no, que hay que superar ese estado ese régimen del neoliberalismo a partir de la desmercantilización de derechos sociales. Bueno, el neoliberalismo no es una invención de la izquierda, ni teórica ni políticamente hablando. Es decir, el neoliberalismo es un proyecto político de la clase en el poder que permitió resolver en su momento la crisis del capitalismo mundial que se desplegó en la década de los 70. En ese sentido, no es simplemente un ideario de política económica como a veces se lo tiende a presentar. Es decir, sí, claro, en el caso latinoamericano acompañó el consenso de Washington y lo que implicó los planes de ajuste económico y de reforma estructural, pero va mucho más allá. Es decir, es un proyecto político un proyecto de sociedad, de cómo organizar la sociedad bajo las nuevas condiciones del capitalismo global y del capitalismo contemporáneo que se empezaban ya a configurar en la década de los 70. Entonces, lo que hemos venido viviendo en estas últimas ya casi 5 décadas, bueno, ahorita justamente ustedes saben que con el golpe de Estado, del golpe que se dio Allende, ¿cierto? En el 73, justo este año son los 50 años como el neoliberalismo en América Latina. Entonces, lo primero que hay que situar es eso, es un proyecto político de clase dominante que define unos ejes organizadores de la sociedad en su conjunto, tanto en la perspectiva de la dinámica de acumulación de capital, como también en la forma de organización político, social, cultural, ambiental, es decir, porque no se trata simplemente de un asunto, de un ideario de estabilidad macroeconómica, bueno, y demás, y de cómo organizar la política económica de los estados, sino también, es decir, cuál es el lugar del Estado en términos de organizador del proceso político, cuáles son las mediaciones culturales que van a incidir en el relacionamiento social, es decir, es algo mucho más complejo y amplio. En ese sentido, lo que venimos diciendo desde el 2007, bueno, desde finales de la década de los 90, pero quizá que se ve con mucha más claridad en el 2007, porque justamente es una crisis que se da en los Estados Unidos, es la crisis de ese modelo, es una crisis de un modelo que económicamente ha tenido unas repercusiones, o mejor, socialmente ha tenido unas repercusiones brutales en términos de desigualdad, en términos de precarización de las condiciones de vida del trabajo, pero que en términos ambientales también explica o ayuda a explicar las condiciones de crisis ambientales que estamos padeciendo. Es decir, esa crisis del 2007 que se expresa como una crisis financiera, al final es una crisis multidimensional o que expresa una crisis de la civilización social en su conjunto, en la forma como nos relacionamos como sociedad. De ahí que lo que han sido las experiencias de gobiernos progresistas en América Latina, la primera y en teoría la segunda generación, es pretender una elaboración crítica al neoliberalismo y superarlo. El asunto es que de manera desconcertada lo que hemos visto es que estos gobiernos o experiencias progresistas no han logrado realmente golpear con suficiencia los ejes ordenadores del neoliberalismo en América Latina. No quiero decir con esto ni que todos los progresismos se comporten de la misma manera, ni que claramente sea igual un gobierno progresista a un gobierno de derecha o reaccionario, pero sí creo que es importante señalar la insuficiencia de la agenda política de los gobiernos progresistas para quebrar realmente el neoliberalismo como forma de organización de la vida en colectivo. Profe, dentro de toda esta discusión
definitivamente la reforma a la salud fue como, digamos, la piedrita, o no digamos la piedrita, sino lo que terminó evidenciando y derivando ciertas diferencias al interior, incluso del gobierno. Bueno, me gustaría tu opinión sobre esta propuesta reformista, cómo la evalúas, cómo la has visto y qué futuro puede tener si de ser aprobado, o mejor, en la discusión política que se viene en el Congreso. Yo creo, y por eso señalaba un poco a veces las ambigüedades de los progresismos que están inevitablemente o indiscutiblemente, creo yo, acompañando lo que es el gobierno del pacto histórico. Yo creo que esta es una reforma muy importante, ¿cierto? Que esta reforma se corresponde un poco con lo señalado y lo prometido por Gustavo Petro y Francia Márquez en la campaña, porque esta reforma tiene algo que es fundamental y que así lo ha manifestado la ministra Carolina Corcho, y es que tiene como horizonte fundamental la desmercantilización de un derecho fundamental que es el derecho a la vida y en consecuencia a la salud, ¿cierto? Porque finalmente no podemos separar la salud de la vida de los seres humanos. Entonces, en ese sentido, creo que es un proyecto muy interesante, creo que es un proyecto que le apunta a desmercantilizar un derecho, que un eje organizador del neoliberalismo justamente es la mercantilización de de la vida y de las relaciones y de las cosas, digamos, presentes en la sociedad, y eso es muy importante. La desmercantilización de ese derecho y generar condiciones para una materialización efectiva del derecho a todas y todos. Yo creo que el proyecto es claro en términos de las condiciones de desigualdad territorial, en términos del acceso a la salud que se vive entre los espacios urbanos y los espacios rurales, pero también de la desigualdad social entre los que pueden pagar una medicina prepagada y los que no pueden pagar y los que gozan del CISBEN. Es decir, esa narrativa y retórica que se ha venido creando para defender el modelo existente, diciendo que todos tenemos igualdad de condiciones de atención, realmente es una falacia. Entonces, creo que en eso es muy importante y política y socialmente lo que se está planteando con la reforma. En efecto, la resistencia que ha generado la reforma se explica no exclusivamente, pero sí principalmente porque toca un músculo importante en términos de sectores económicos, particularmente los vinculados con el sector financiero, que tienen una participación importante en las EPS. Es decir, no es gratuito que sean estos grandes sectores financieros, económicos, los que han venido haciendo la oposición a la reforma, incluso el mismo liderazgo que ahora parece querer tomar Germán Vargas Lleras con la erradicación de un nuevo proyecto. Entonces, creo que es importante. En efecto, hay que escuchar múltiples voces, ¿cierto? Que eventualmente puedan ayudar a mejorar el proyecto. Realmente no es mi campo de especialidad, entonces no podría sugerir aquí cuáles son los elementos, digamos, más sensibles en términos, si son los centros de atención que se van a hacer por 20.000, creo, habitantes o demás, pero creo que hay gente que ha venido trabajando de manera juiciosa el tema, que con una perspectiva responsable frente al derecho a la salud, frente al derecho a la vida, han venido aportando elementos que se pueden recuperar en esta discusión, y lo que yo he percibido en términos de la ministra es que hay una apertura hasta este diálogo. Yo creo que quizá esa es la reforma más significativa que hemos podido ver hasta el momento de este gobierno, que realmente pareciera corresponderse con lo que se prometió en campaña. Ahorita sí termina es generando un poco de inquietud las informaciones que circulan en prensa, de las reuniones del presidente sin la ministra, con ciertos actores para discutir qué se excluye o qué se incluye en el proyecto, y que eventualmente podrían generar condiciones de bajarle, digamos, el alcance a lo que se planteó inicialmente. Finalmente, profe, o sea, ¿cuál crees que debe ser el papel de los movimientos sociales, populares, de las organizaciones políticas, que toda la vida han luchado por derechos frente a estas reformas? Pues yo creo, y la evidencia empírica lo demuestra, que la única forma de avanzar hacia reformas que realmente generen condiciones de cambios importantes, conducentes al mejoramiento de la vida de la gente del común, está en
la capacidad de movilización de los sectores sociales populares, del movimiento social y popular. Eh, Porque es el movimiento, digamos, que constitutivo, que recoge, digamos, todos los sectores sociales vulnerados, precarizados, más excluidos, el que pueda ayudar a animar realmente a avanzar en esas reformas. Yo creo que es la única, o no la única, pero es un soporte fundamental para liderar este tipo de acciones. Yo creo que un movimiento no puede callar ni inmovilizarse ante trayectorias gubernamentales que no se corresponden necesariamente con lo acordado, con lo pactado, con lo planteado. En ese sentido, siempre es importante un movimiento social crítico, con capacidad de movilización y sobre todo con autonomía, ¿no? Yo creo que la autonomía del movimiento social y popular es muy importante para poder demandar y poder exigir, ¿cierto?, que la trayectoria gubernamental se corresponde a lo planteado y que pueda ayudar a conducir a la materialización de las mismas agendas del movimiento social. Profe Carolina, muchas gracias por participar esta mañana en la Bolche Radio. Bueno, muchas gracias a ustedes y feliz día. Bueno, gracias. Hasta luego. 11:50